Hoy tenemos la última parte de desiertos, es la parte 8 y es el estudio del desierto de Sinaí. Entonces, el contenido de hoy que tiene que ver con el desierto de Sinaí, le puse un título, el precio de la desobediencia pasiva. Así le puse, el precio de la desobediencia pasiva. ¿A qué quise referirme con esto? Si hay una desobediencia pasiva, significa que hay una desobediencia activa. Voy a mencionar la desobediencia activa. La desobediencia activa es aquella desobediencia hacia Dios de manera consciente, entendiendo que se están violentando los mandamientos del Señor, todas las instrucciones, preceptos del Señor, ordenanzas, conscientemente. Para mí eso es una desobediencia activa. Una desobediencia pasiva, yo lo veo como aquella persona que está haciendo cosas para Dios, creyendo que lo que está haciendo está bien, aún teniendo los mandamientos, pero no obedece esos mandamientos por dos razones. Y estas dos razones son la mentalidad de esclavo o el malinterpretar a Dios. Estas dos cosas. Les comentaba yo en una de las prédicas que hice la semana pasada, y también lo he hecho en la clase, que hay tres formas en que el hombre peca. La primera forma es por yerro o equivocación. Cuando yo peco por yerro, cuando he sido mal enseñado, me han dado una mala enseñanza, estoy equivocado, pero no estoy equivocado de manera intencionada, sino estoy equivocado porque alguien me puso esa información, yo la creí y yo la sigo. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, en la mayoría de las religiones del mundo. La mayoría de las religiones del mundo, por no decir todas, para no usar ese absoluto, la mayoría de las religiones del mundo enseñan según la interpretación de algún individuo en un momento y van pasando esa información de generación en generación. Entonces unos piensan que bautizándose al niño como en su recién nacido, o sea, en los pocos días de haber nacido, bautizando a ese niño, entonces este niño va a tener su conciencia, su corazón limpio y presentarse delante de Dios sin necesidad de arrepentirse, porque alguien hizo ese paso por él. Eso es equivocación. No voy a profundizar lo de bautismo, tenemos una enseñanza el 5 de julio acerca de por qué nos bautizamos, pero eso es una equivocación. Es una equivocación que se traslada de generación en generación. O alguien viene y toma un verso como el que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces él enseña a las familias, a los padres de familia, que crea en el Señor Jesucristo y se va a salvar, porque él cree, se va a salvar él y se va a salvar sus hijos, su esposa. Eso es otra equivocación, porque nosotros no nos salvamos porque nuestros padres se salvan. Nosotros nos salvamos porque Dios nos pone a nosotros de manera individual en un proceso salvífico. No es el tema de hoy, por lo tanto no lo voy a profundizar, pero voy a dejar eso en la mente de cada uno, porque cuando nosotros pensamos que yo me salvo porque mi papá se salva, y lo creo y se lo traslado de generación en generación, o sea, soy cristiano porque nací en una familia cristiana. Eso es un error. En primer lugar, eso no es una promesa para todas las personas. Eso fue algo que se le prometió al carcelero de Filipo en su momento, que él creyera en el Señor Jesucristo y por consecuencia su familia se iba a salvar. Pero ¿salvar de qué? Porque cuando nosotros no entendemos a qué se está refiriendo, el carcelero, para no dejarlos tanto en la nebulosa y dejar un poquito nada más de información, cuando un carcelero se le escapaba a alguien, entonces lo mataban a él y mataban a toda su familia. Cuando el carcelero llega, después de que pasó el terremoto, y ve que las puertas de las cárceles están abiertas, él se asusta
Él sabe que si no hay nadie ahí, si han escapado los prisioneros, la ley dice que él debe morir y su familia. Todos deben de morir. Por eso es que los carceleros eran tan eficientes a la hora de cuidar a los presos. Cuando él entra y él ve a Pablo cantando y ve a la gente cantando adentro, adorando a Dios, se da esto donde le es instruido a él que crea en el Señor Jesucristo y será salvo él y su familia. Ciertamente después él cree en Jesús y él es uno de los hombres de Filipo que se hace creyente y la familia cree posterior a esto, pero cada uno cree de manera individual. Pero lo que Pablo le está indicando a él, le está haciendo ver, es que ellos quedaron en prisión, que ellos no escaparon porque Dios los está protegiendo a ellos. Y como consecuencia de que Dios los está protegiendo a ellos y no escaparon, entonces este carcelero de Filipo es salvo. ¿Salvo de qué? De no ser asesinado y su familia por lo consecuencia. Y ahí es donde el corazón de él se transforma y ve que estos hombres están creyendo en su seguridad física, en Dios, y se desarrolla todo un tema que, como le digo, no lo voy a profundizar, pero para dejarles ahí. Incluso ustedes mismos, si gustan, lo pueden estudiar. Es una promesa para él. Y él así la recibió. Eso es lo que se enseña y se va pasando de generación en generación. Pero después viene el segunda forma de pecar, que sería pecar por ignorancia. ¿Cuál es la ignorancia? La ignorancia es cuando yo desconozco algo, cuando no lo he estudiado y entonces me dejo influenciar o por los demás, o por la cultura, o por mí mismo y empiezo a creer o no creer algo porque no me he preparado, porque no me he estudiado y eso sucede por ser ignorante. La ignorancia en sí misma no es pecado, pero la ignorancia nos lleva a pecar. Por eso se peca por ignorancia. Y está el pecado que es consciente, el pecado cínico, el pecado de intención, que es el que acabo de decir hace un rato. La persona peca y no le importa lo que está haciendo. Los tres son pecados. Pero cuando vemos el primero y el segundo, el de hierro, y vemos el pecado de ignorancia, estos son pecados pasivos. Son pecados que no son intencionados, no son por desafiar a Dios, sino que se corrigen aprendiendo de manera correcta y rectificando el camino. Porque el otro, el cínico, no le va a importar. Aunque aprenda que a Dios no le agrada algo, lo va a seguir haciendo. Porque se satisface a sí mismo. Eso es pecado pasivo. Y el pecado pasivo se ve dentro del espectro de la mentalidad de esclavo y de Dios mal interpretado. Dentro de ese espectro. Mal interpretado, ¿por qué? Ya lo dije. Primero por ignorancia o por hierro. Y la mentalidad de esclavo, que es la que vamos a profundizar hoy en el Sinaí, es cuando la persona aprende, es instruido por Dios, pero no sale de la mentalidad de esclavo. Continúa atrapado en esa mentalidad de esclavo. Se dice que cuando a un elefante se captura de pequeño, de elefantito, le amarran una pata a una estaca y el elefantito, como está tan chiquitito, él jala y no puede soltarse de esa estaca. Bueno, no ponen una estaca, sino ponen un palo y el elefantito no puede irse. Le ponen eso y él aprende a que tiene esa cadena en la pata y no se va. Así crece con eso. Va creciendo y él no se va. El elefante crece y después a donde quiera que van, no lo atan a un árbol, sino que solamente ponen una estaca y le ponen al elefante la cadena. El elefante sabe que está atado a una estaca y cree que está atado a un árbol. Y aunque tenga toda la fuerza para arrancar esa estaca, no la arranca porque tiene mentalidad de esclavo.
de prisionero. Tiene el cuerpo, tiene la fuerza, pero no se suelta. Esa es la mentalidad de esclavo. O en África, cuando van a atrapar un mono, ponen un coco, le hacen un hueco y adentro del coco ponen una fruta y dejan un orificio lo suficientemente pequeño para que no salga una mano agarrando la fruta adentro, pero sí pueda entrar la mano del monito adentro del coco. Entonces el mono mete la mano, agarra una fruta pequeña, hace a sacar la mano y queda atrapado en el coco que está encadenado a un árbol y el mono no se puede ir. No se puede ir porque tiene agarrada la fruta. Entonces, el mono lo único que tiene que hacer para irse es soltar la fruta y sacar la mano, pero no lo hace. Se queda agarrado a esa fruta. Eso es mentalidad de esclavo. Y la mentalidad de esclavo se da justamente por la mal interpretación, en el caso de lo que estamos estudiando hoy de la fe, de la mal interpretación que se está haciendo del Dios al cual servimos nosotros. Malinterpretándolo quién, quien me está enseñando o yo mismo también. Hoy vamos a estar en Éxodo capítulo 32 y vamos a estar también para que lo anoten si gustan, vamos a estar en Éxodo capítulo 19 y vamos a estar también en Efesios capítulo 17. Y cerraríamos con Romanos capítulo 12. No todo el capítulo, son algunas de las citas que voy a tomar de ahí. Nosotros venimos estudiando todo el desierto de Sinaí, todos los desiertos de Sinaí. La semana pasada quedamos en Moab, de frente a la tierra prometida. Y vamos a ver cómo el problema principal, que es la mentalidad de esclavo, es lo que los sostuvo a ellos en una conducta que al final de cuentas los perjudicó porque no pudieron entrar a la tierra prometida. Y estamos hablando de esa conducta que tuvo esa gente mayor de 20 años. Después de haber visto a Dios enviar las plagas, derrotar a los dioses de los egipcios, derrotar a Faraón, pero esa mentalidad de esclavo no los dejó a ellos poder ver las maravillas que Dios había presentado delante de ellos. No lo podían ver, no lo pudieron ver ni ocularmente, ni lo pudieron ver espiritualmente. Estuvieron cerrados en esa mentalidad de esclavos donde ellos se veían atados como el elefante a la estaca o como el mono que tenía metido la mano dentro del coco con la fruta. Yo les invito a que me acompañen a Éxodo capítulo 32. En el verso 1 dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba, prestemos atención a lo que está diciendo, viendo el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel que fue sacado de Egipto. Moisés sube a que Dios le dé las instrucciones de manera escrita. Ya le había dado las instrucciones de manera verbal, ahora lo vamos a ver, tanto a él como al pueblo, pero lo va a hacer de manera escrita. Nosotros de la misma manera, mis hermanos, es el mismo proceso que utilizamos nosotros para aprender de Dios. Primero lo hacemos de manera audible, por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque nosotros no buscamos una Biblia al principio, nosotros no tenemos la tendencia porque eso no está en nuestra naturaleza. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos que no hay quien busque a Dios, no hay justo, no hay un uno. Entonces no está en nuestra naturaleza buscar a Dios, pero a través de muchas formas, dice el libro de Hebreos, de muchas maneras, la información nos llega a nosotros. Nos llega a través de alguien que leyó la Biblia, a través de cantos, a través de una prédica, a través de una película, a través del mismo firmamento, a través de tal vez un sueño. Hay muchas formas en que la información nos va a llegar a nosotros. Ahora el Espíritu Santo opera en nosotros para salvación y una vez que escuchamos eso, entonces nosotros empezamos a buscar
la manera material y práctica de aprender más de Dios, que es reunirnos, que es ir a asistir a las congregaciones, que es leer la palabra de Dios. Ese es el escenario natural de un proceso de formación espiritual. Primero oímos y después entonces nos alimentamos de manera profunda. Es como los niños. Hoy en día hay mucha gente que estudia inglés, por ejemplo, y lo primero que les enseñan es gramática. Entonces les cuesta mucho aprender inglés porque no es la manera natural de aprender un idioma. La manera natural de aprender un idioma es lo oye y después lo empieza a articular, lo empieza a hablar. Los niños cuando crecen en una casa, cuando nacen y crecen, empiezan a balbucear y empiezan a decir palabras y empiezan a hablar. Y después los mandan a la escuela que aprendan a escribir. Ese es el proceso natural. Bueno, en ese proceso entró el pueblo de Israel. Dios le habló de manera oral a ellos a través de Moisés. Les hizo ver lo que Dios quería, cómo lo quería, y después les habló de manera escrita cuando les dio en el Sinaí la, las leyes. Bueno, Moisés llega a un punto en el cual ya habían recibido ellos de manera oral la información y les digo que ahora lo vamos a ver para leerlo, para que lo tengan ahí como referencia. Pero ahora Dios le dijo, suba porque voy a hacer unas tablas para que las presente al pueblo, donde en esas tablas está descrita justamente la ley de él. Moisés subió, empezó a pasar mucho tiempo, 40 días, 40 noches, y Moisés no regresaba. Entonces el pueblo ve que Moisés no regresa, no desciende del monte, y dice el texto que se acercaron a Aarón y le dijeron, ¿quién es Aarón? Aarón es el hermano de Moisés, el cual Dios designó para que asistiera a Moisés, porque Moisés le dijo que el pueblo no le iba a escuchar, que necesitaba ayuda y un poco de cosas que hicieron enojar a Dios. Entonces le dijo, bueno, ahí le voy a poner a su hermano Aarón, porque realmente Moisés estaba considerando en ese momento, también tal vez por ignorancia, que él no iba a tener la capacidad de hacer lo que Dios le mandó. Y Dios le dijo, cuando vayas, vas en mi nombre. El yo soy te envía. Era suficiente para Moisés. Pero Moisés se puso ahí a cuestionar si podía o no podía, si tenía o no tenía la capacidad. Y entonces Dios, ya una vez enojado, le pone a Aarón y le dice, este es la persona que te va a ayudar. Entonces Aarón se convierte en un sacerdote, se convierte en una persona destinada a ayudarle a Moisés a guiar a ese pueblo. Moisés está en la montaña, todo lo estoy haciendo de una manera rápida. Moisés está en la montaña, Aarón está abajo con el pueblo y este pueblo le dice a Aarón, le dice, levántanos y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Levántese. O sea, levántese no es que estaba durmiendo, sino es lo que le está diciendo, tome usted la batuta. O sea, tome usted la autoridad. Moisés ya no viene. No sabemos qué pasó con él, entonces necesitamos un líder. Agarre usted ese liderazgo. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, ellos están conscientes que Moisés era el líder, pero ya no está acá. Pero es interesante cómo ellos dicen el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. No dicen que Dios lo sacó de la tierra de Egipto, sino Moisés. Mentalidad de esclavo. Atrapados a la estaca de la tierra, o sea, no están creyendo en la divinidad de Dios, sino están creyendo que es un hombre el que los está guiando y por eso pudieron salir. Este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón, dice el verso 2, acuérdense que estoy en Éxodo 32, Aarón les dijo, ¿quién es Aarón? El que debía de guiarlos a esperar a Moisés, el que debía de guiarlos a tener la confianza de que lo que Moisés está haciendo es guiado por Dios. Y como Moisés es una prefigura de Cristo, me refiero que es
un, un símbolo, una figura que habla de lo que Jesús va a hacer con el pueblo o con nosotros. Como Pablo dice y el mismo Pedro hablan de que no demos por tardanza la venida de Cristo. Porque cuando damos por tardanza la venida de Cristo, entonces caemos en idolatría, caemos en errores doctrinales, dogmáticos. Y ahí es donde vienen personas y enseñan mal, porque dicen, hombre, desde hace 2000 años el Señor está viniendo. Caemos en una última fase antes de entrar a la tierra prometida, cuando la tierra prometida está en la pura cara de nosotros, al puro frente, y esa mentalidad de esclavo nos tiene atados a Egipto. Y la mala interpretación de los textos nos tiene atrapados en el desierto. Y no vemos que la venida del Señor está presta. Y vemos gente predicando alrededor de lo material, en lugar de predicar alrededor del aceite de unción que debemos alimentar nuestra alma y nuestro espíritu para la venida del Señor. Así está este varón Aarón. Entonces el pueblo le dice a él, bueno, levántese, levántese, porque no sabemos qué pasó con Moisés. Y Aarón les dice, verso 2, aquí mis hermanos y mis hermanas, métanse muy profundo en el texto, o sea, hay detalles que no se nos pueden ir por alto, detalles que parecen insignificantes, pero son tan importantes que escuche lo que le dice Aarón a ellos. Apartad los zarcillos de oro. ¿Qué son zarcillos? Pendientes, aretes. Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Ese es un detalle muy importante. Zarcillos de oro. No porque sean zarcillos de oro, aunque es importante la figura del oro porque significa más majestad, significa realeza, pero es dónde están los zarcillos. Porque él no dijo aparten pulseras, aparten cadenas, aparten coronitas, diademas, no, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelo. En las orejas. Cuando habla de las orejas, no necesariamente está hablando de la oreja sola, sino que es una figura que muestra el canal auditivo, donde empieza la oreja, que sería como una especie de receptor, como una parabólica, por donde todo el sonido entra, por donde se alimenta el alma. Entonces, cuando usted escucha que él habla de las orejas, él está hablando de algo que nos recuerda lo que acabo de decir. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es una forma donde el enemigo viene y va a engañar con una enseñanza equivocada, humanista, a las personas por las cuales va a alimentar lo que ellos creen de Dios y van a malinterpretar a Dios. Eso no es algo nuevo ahí, eso se dio desde el Edén. Cuando Eva le dice a Satanás que Dios dijo que no debían de comer del árbol, entonces Satanás le dice, ¿con qué Dios os ha dicho eso? Empieza a hablar al oído de Eva. Y Eva empieza a atender esa enseñanza. Le gusta esa enseñanza a Eva. Y esa enseñanza hace que Eva cambie su manera de pensar. Y lo primero que Eva hace es torcer la palabra de Dios. Porque empieza a prestarle atención al que no hay que prestarle atención. Aarón en este caso le empieza a prestar atención al pueblo rebelde. Y le dice al pueblo, dígale a la gente, vaya, dígale a las mujeres, a los hijos, a las hijas, que traigan los zarcillos que están en las orejas. Eso es una mención de cómo la mente, el corazón va a cambiar por la forma de escuchar o a quién se escucha. Entonces todo el pueblo, verso 3, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas. Ve qué interesante. Que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó con las manos, de las manos de ellos, y le dio forma con buril. Voy a hacer una pausa aquí
porque como les digo, cada palabra, cada línea, cada frase es importante. Cuando dice que los tomó de las manos de ellos, ahí hay una acción voluntaria de parte del pueblo de darle al sacerdote, en este caso Aarón, de darle al sacerdote el poder de decidir lo que van a aprender. El sacerdote no es Dios el que está guiando al sacerdote, es obvio, sino que la necesidad, ese comezón de oír que escuchamos en el Nuevo Testamento, hace que el sacerdote quiera complacer a esas personas para que estas personas no le ataquen o no se vayan. Entonces estas personas de manera voluntaria le dicen, toma, enséñenos lo que usted quiere, lo que le parezca mejor. Él agarra y le da forma de buril. Cuando dice le da forma con buril, no de buril, perdón. Cuando dice que le da forma con buril, el buril es una especie como de gubia, no sé si se llama, como una especie de espátula, pero de gubia con la que se, se escarba, como que usted agarre una pieza de madera, agarre una espátula, es que no se llama espátula. Voy a abrir un momento el micrófono en este momento, o alguien me lo pone por escrito, por favor. ¿Cómo se llama eso que utilizan los artesanos? Yo edito esto, pero es que quiero decir la palabra correcta. Si alguien me lo pone, ¿cómo se? Gubia se llama eso, es una gubia. Bueno, no lo recuerdo, déjeme a ver quién lo puso. Buenas noches, a ver quién lo puso. Gubia, muchas gracias. Sí, una gubia. Bueno, entonces, esta herramienta buril es como una gubia con la cual se forma la figura que sea que se quiere sacar de ahí. En este caso del oro. Él lo empieza a formar con buril. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque él empieza a formar con buril y dice el texto que hizo de ello, o sea, del oro, hizo un becerro de fundición. De ahí sale el becerro de oro. Nótese que está saliendo de las manos del mismo sacerdote. Eso es importante, se está haciendo de las manos del mismo sacerdote que debía de estarlos guiando a ellos para esperar correctamente, de la manera correcta, esperar a Moisés, que según ellos estaba tardando. ¿No les parece como muy actualizado esto? Personas que están predicando, están enseñando, sacando becerros de oro, que significa idolatría, que significa manipulación de la palabra, que significa torcer la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios no se puede torcer, la voluntad de Dios se va a cumplir, pero torcerlo en el sentido de la recepción de dicha voluntad, torcerlo porque pareciera que el tiempo se ha alargado. Eso es lo que hace él. Entonces dijeron en grupo Israel, dicen, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ya aquí empieza a torcerse la mente de ellos por la mala enseñanza, porque primero dijeron, Moisés nos sacó. ¿Qué habrá pasado con él? Ahora ya no es Moisés. Estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Hablando del becerro. Y viendo esto Aarón, o sea, ¿qué es lo que está viendo él? Al pueblo diciendo, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra. Eso les gusta a ellos. Viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro. Aarón debió haber dicho, no, ¿cómo se le ocurre? Primero no debió haber hecho ese becerro. Él mismo lo hizo. Como muchos sacerdotes, muchos pastores construyen una enseñanza anti Dios, anticristo, en estos tiempos, ellos mismos la construyen, pero ¿por qué la construyen? Porque hay gente con comezón de oír que quiere que les prediquen algo que les llene según lo que ellos consideran que les va a satisfacer el día a día. Porque la verdadera palabra de Dios, la palabra de Dios va a impactar y va a hacer que las personas cambiemos. Nos va a exigir, nos va a demandar cambio. Entonces, viendo esto, Aarón dice, edificó delante del edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Pregonó es
predicó, enseñó. Escuchen lo que dice, mañana será fiesta para Jehová. Qué impresionante esto. Él está diciendo que lo que están haciendo es para Jehová. Él no está diciendo que es para Satanás. Él cree eso. Mañana será fiesta para Jehová. Es tanto el deseo de agradar a ese pueblo que él cree que lo que está haciendo está bien. Es una mala interpretación de la persona de Cristo. Es una mala interpretación de lo que es Dios en su carácter. Por eso es que tenemos fiestas paganas metidas dentro de las iglesias. Y cuando estoy hablando de fiestas paganas, no estoy hablando de los turnos que hacen. Estoy hablando de lo que se practica para santos, procesiones, fiestas en diciembre, diferentes actividades que se han metido dentro de la iglesia como algo de Dios. Mañana haremos fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. No voy a profundizar en todo el capítulo, pero sí quiero irme al verso 21 de Éxodo 32, de cuando Moisés viaja, cuando Moisés baja y se presenta y ve todo lo que está pasando, lo que Moisés dice y lo que Aarón le responde. Verso 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? Vea qué interesante, él no le dice qué es lo que hiciste, sino qué te hizo este pueblo. ¿Por qué cediste? Porque resulta que por lo general el pueblo hace lo incorrecto porque el sacerdote lo permite. El pueblo aprende lo incorrecto porque el sacerdote lo enseña. Pero resulta que el sacerdote lo hace para que el pueblo no se enoje. Entonces se cae en un círculo vicioso, donde el sacerdote enseña lo que el pueblo quiere y el pueblo presiona al sacerdote para que haga lo que ellos quieren. Eso lo vivimos todos. Entonces, cuando Dios nos dice a nosotros, camine por acá, por lo general el miedo es, ¿y si la gente se va? ¿Y si la gente le parece aburrido esto? Por ejemplo, en nuestra congregación hay gente que se ha ido porque dice que qué aburrida es la enseñanza, qué aburrido, solo Biblia, Biblia, Biblia y palabra. Dichosamente ustedes permanecen, gracias a Dios, y espero que así sea. Pero resulta que entonces una mentalidad de un sacerdote que, cuando hablo de sacerdote, hablo por supuesto de los pastores también, de los guías espirituales, de un sacerdote que no quiere perder pueblo, la cambia. Metemos música, menos palabra, porque qué aburrido, la gente está muy aburrida. Estamos hablando hora y media, una hora de palabra, es demasiado tiempo, metámoslo a 30 minutos, démosle una hora más a la música, metamos un poco de danza también, metamos un poco de actividades de las personas. Y en lugar de ser una iglesia, se convierte en un show, se convierte básicamente en un lugar que está cambiando los escenarios del mundo, nada más que bajo un techo que se dice iglesia. Por eso es que Moisés le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo? Que has traído sobre él tan grande pecado. Ok, el pueblo lo hizo. El pueblo te convenció. El pueblo te empujó a terminar tomando decisiones para que les quedaras bien a él, a ellos. Cosa que Dios reclama todo el tiempo. A Elí le dijo que mataría a sus hijos porque les dio a ellos más importancia que a él. Dios es muy claro cuando dice que quien ame más a su padre y a su madre, a sus hijos, a sus hermanas, que a él no es digno de él. No que no los ame, pero no más que a él. Dios es claro que cuando le queremos quedar bien a las demás personas en contra de lo que él está mandando, él va a hacer algo. Y eso fue lo que hizo ese día. Destruyó de las manos de los levitas a todas esas personas a punta de espada, porque estorbaban para su propósito. Por eso Moisés le dice, ¿qué has hecho?
¿Qué te ha hecho este pueblo? Que has traído sobre él tan grande pecado. Y escuche lo que dice Aarón. No se enoje, mi señor, le dice. Tú conoces al pueblo, claro, rebeldes, murmuradores, insensatos, desobedientes, y vaya sumándole. Usted lo conoce, al pueblo, le dice él, que es inclinado al mal. Claro, eso lo sabemos todos. ¿Quién no sabe que el ser humano está inclinado al mal? Todos lo sabemos. Dios lo dice en el capítulo 6 del libro de Génesis, cuando va a desatar el diluvio, dice, el pueblo está inclinado, el hombre está inclinado a hacer lo malo, en Génesis 6. Y entonces él dice que este pueblo inclinado a mal me dijo, verso 23, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Dijo lo que habrían dicho, sí, sí dijo. Él no se quitó. Él dijo, esto fue lo que dijeron. Y yo le respondí, dice, ¿tienen oro? ¿Quién tiene oro? Apartadlo y me lo dieron y lo eché en el fuego y aquí es donde viene la frase que quiero rescatar antes de pasar al otro punto. Y salió este becerro. ¿Cómo salió este becerro? Ese becerro no salió, ese becerro él lo construyó. Así que mis hermanos y mis hermanas, la misma palabra de Dios me dice en la carta de los romanos que hay de quien se hace a sí mismo maestro, porque a sí mismo se condena. Porque cuando uno es maestro, usted está moldeando la mente de las personas como se moldea una pieza de madera con una gubia o una pieza de piedra con un cincel. Se moldea. Yo aquí, el Señor me está guiando a moldear sus conocimientos. Pero yo puedo moldearlos agarrado a Egipto, puedo moldearlos malinterpretando a Dios o moldearlos con la mente de Cristo, que es Cristo es el que vino a enseñarnos, a decirnos cómo deberíamos de interpretar la palabra. Pero resulta que eso no fue ahí nuevo, no fue novedoso, no apareció ahí por primera vez, sino que en el capítulo 19 de el libro de Éxodo, ya Dios había hablado a través de Moisés con este pueblo y le había hablado directamente a este pueblo. Le había hablado con una voz audible. Le había dicho sus demandas, su carácter, su propósito. Y el pueblo había prometido obedecer a Dios. Pero no lo metió en su interior. Solo se quedó en los oídos, dando vueltas, pero no lo hizo rema en su vida, no lo hizo parte de su ser. Leámoslo, Éxodo 19, verso 1. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, a 3 meses de haber salido, estaban en el desierto. El mismo día que llegaron al Sinaí, ve como por lo que dejé el Sinaí de último, cuando llegaron al Sinaí, habían salido de Redifín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Casa de Jacob se está refiriendo a todos los que están protegidos, nacidos cuando Jacob se llamaba Jacob. Esos son las 11 tribus primeras. Y cuando le habla hijos de Israel, se está refiriendo a aquellos que están protegidos, que están bajo el domo de cuando Jacob se llama Israel, que ahí incluye a Benjamín, que es hijo de él de manera directa, con su amada, e incluye a las personas que está guiando Israel por el desierto. Ahí están los extranjeros. O sea, le está diciendo, incluye a todos. Háblele a estas personas. Dígales lo que yo quiero. Verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. De hecho, habían egipcios entre ellos, a esos a los que la Biblia le llama extranjeros. Egipcios que se vinieron con el pueblo de Israel también. Y cómo os tomé sobre las alas de las águilas
y os he traído a mí. O sea, yo los salvé. ¿Qué es lo que están diciendo allá en el capítulo 32? Primero dijeron, Moisés nos sacó. Y después dicen, este becerro nos sacó. O los dioses nos sacaron. Y ya ellos habían oído de Dios directamente, yo los he traído hacia mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Quiénes los que están escuchando eso al pie del Sinaí? Ustedes van a ser mi especial tesoro. Porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová había mandado. ¿Qué hizo Moisés? Decir todo lo que Dios había dicho. No escrito como lo va a hacer más adelante, sino ya lo había hablado. Ya lo había el Señor expuesto. Entonces, verso 9, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿Cuál es la nube? La que los empieza a guiar ahí. Lo vimos en uno de los desiertos. Ya él le dijo, ok, ahora me van a seguir. Moisés va a hablar por mí. Ustedes me van a seguir a mí, pero ustedes van a ver a Moisés, pero me van a ver a mí también. Soy la nube que los está guiando en el desierto. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Santifícalos hoy y mañana significa esté constantemente santificándolos, apartándolos para mí. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Por eso estamos estudiando Sinaí de último, porque esto se dio de manera verbal, de manera visual y de manera tangible después, cuando se trajeron las tablas de la ley. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. La bocina es el chofar. Cuando haya un sonido largo, entonces suban al monte. No suban ahorita, porque si no van a morir. Si suben en este momento, no son aceptos delante de Dios. Pero una vez que estén preparados, que estén listos, va a sonar una bocina y ustedes van a subir. Igual que las vírgenes. Van a subir, van a ascender las que estén listas, no las que no están listas, para que vayan haciendo las conexiones. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Vamos a hacer hagámonos una pregunta. Si el pueblo apenas está aprendiendo y no tiene bocinas o no está tocando las bocinas, el pueblo, ¿quién está tocando las bocinas? ¿Quién está tocando los chofares? Si se están santificando hasta el capítulo 34, y aquí estamos en el capítulo 19, de manera oral, si en el capítulo 34 de Éxodo se santifican los levitas y empiezan a ser los que guían con Moisés al pueblo, ¿quiénes están tocando aquí las bocinas? ¿Quién está haciendo sonar ese sonido fuerte en todo el campamento? ¿Se ha preguntado eso? Leo el verso 17 y ahorita vuelvo a esto que estoy diciendo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. O sea, estaba lleno de humo. ¿Qué? Toda la montaña. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Cuando Dios habla con Abraham y le promete esto,
que él va a ser una gran descendencia, Dios hace una señal a Abraham y hace un pacto con Abraham. Un horno y una antorcha se pasan al frente de Abraham entre animales muertos, que es un pacto. O sea, Dios está diciendo, yo estoy pactando, el Padre y el Hijo están pactando la salvación del pueblo. ¿De cuál pueblo? A Abraham se le dijo, en ti serían benditas todas las familias de la tierra. No solo Israel, todas las familias de la tierra. Ahí en el Sinaí estamos viendo al pie que están los hijos de Jacob, representa a las 11 tribus nacidas de Jacob, los hijos de Israel que representan a Benjamín, que ya suma a los que son añadidos, a los que son metidos, insertados en el olivo, que eso está hablando de los gentiles creyentes, y a los extranjeros que están bajo el monte Sinaí, que serían los egipcios que salieron con ellos y otras personas más. Todas esas personas están viendo lo que está pasando. Están viendo el horno que ellos dicen que estaba lleno de humo, o lo que parecía un horno lleno de humo, y todo el monte se estremecía, o sea, temblaba todo el monte. ¿Por qué temblaba? El sonido de las bocinas iba aumentando en extremo, o sea, subía y aumentaba en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Wow, a mí esto me hace, mis hermanos, me impresiona increíblemente. Estaban hablando ellos dos y cuando Dios hablaba con voz tronante, todo retumbaba y atrás habían bocinas que estaban sonando. Chofares, trompetas de guerra estaban sonando. ¿Quién está tocando eso? Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá gran multitud de ellos. Ahí no hay pueblo tocando bocinas, ahí no hay pueblo haciendo absolutamente nada, porque él dijo, no suban, si no van a caer muertos. Solo Moisés y yo. Pero hay gente tocando trompetas. Hay alguien tocando trompetas. No los deje que traspasen ese límite, no los deje que pasen de ahí, porque si pasan de ahí se van a morir. Y también que se santifiquen los sacerdotes que están cerca de Jehová, para que Jehová no haga estrago con ellos. Tampoco los sacerdotes están tocando nada. No está el pueblo tocando nada, no están los sacerdotes, manténganse alejados, pero hay bocinas que están sonando. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve y desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen límites para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Vean mis hermanos, para yo entender esta figura, yo necesito trasladarme a Jesucristo, a la mente de Cristo. Y cuando Jesús viene y da la parábola de las vírgenes, dice que cuando venía el novio, en ese momento está descendiendo Dios al monte para hablar directamente con Moisés y instruir al pueblo y instruir a Moisés de lo que tienen que hacer de manera oral, no escrita, de manera oral. Y Jesús dice que el día que venía el novio, las vírgenes estaban esperando la venida de él y todas se durmieron, pero habían 5 prudentes que tenían aceite extra. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Alimentándose, preparándose con aceite extra, con enseñanza, no con superficialidades, no con fiestas inventadas, no con actividades, sino con palabras, 100% palabra, que es lo que vamos a hacer en la iglesia, 100% palabra, eso es lo que necesitamos, palabra, es lo único que nos va a sostener. Ahí están las vírgenes, viene el novio, gritaba alguien, viene el novio.
y sonaban trompetas de que el novio viene. Estaba todo listo porque el novio venía. Y las que estaban listas tomaron sus lámparas y corrieron a topar al novio. 5 de ellas. Las otras 5 no estaban listas porque habían malinterpretado al Señor y celebraban otras actividades, celebraban otras fiestas, celebraban otras enseñanzas y habían sido atrapadas y estaban atadas a la estaca como el elefante. Entonces, cuando se percataron, le dicen a las que ya saben, explícanos, enséñenos, denos de su aceite. No, le dicen las otras, no, 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 si le damos de aceite, nos vamos a quedar nosotras sin aceite y se van a quedar ustedes sin aceite. No, 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 no. Alguien me dijo, y lo dijo con mucho amor y lo sé que con muy buena intención. La semana pasada alguien me dijo, pastor, ¿por qué no vuelve a dar código levítico? Y le digo, no, mi hermano, porque ya eso se enseñó. No caminamos hacia atrás, caminamos hacia adelante. El que se sume y se trate de agarrar de lo que ya vamos avanzando, no nos devolvemos. Porque si nosotros nos devolvemos para enseñar cosas que ya se enseñaron, que ya se presentaron, los que ya están adelante les estamos quitando el aceite. Espero estarme explicando en esta figura. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Salieron 5 vírgenes corriendo a buscar aceite porque no estaban entendiendo lo que estaba pasando, no están entendiendo las profecías, no están entendiendo lo que está pasando en Israel, en la economía del mundo, en el panorama geopolítico del mundo. No están entendiendo lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está pasando entre Israel y Palestina, no porque no haya habido guerra antes, sino por lo que está pasando en este momento, lo que está pasando en el Vaticano, lo que va a salir del cónclave. Todo esto no lo están entendiendo. Entonces explíquenos. Pero ya nosotros no estamos para estar explicando cosas que ya se enseñaron. Estamos para llenar de aceite las lámparas para estar listos porque el Señor está a las puertas, está por venir. ¿Y qué está sonando? Chofares. Están sonando trompetas, el llamado a estar listo. Eso es lo que está pasando ahorita. Eso es cuando abro la boca, suenan trompetas. Cuando un pastor que está bien alineado a la doctrina del Señor, a la voluntad del Señor, está abriendo la boca, está saliendo sonido de chofares. Es un llamado. Pero qué peligroso cuando alguien como Aarón, por complacer al pueblo, en vez, en vez de atender la voz de Dios, dice mañana será fiesta para Jehová. Él no hizo una idolatría abierta, no, no, pero deformó el mensaje. Así que es peligrosa la forma en que se presenta el mensaje. Porque lo que empezó con una espera, se impacientaron y se devolvieron a Egipto mentalmente, porque estaban atados a Egipto como el elefante. Y en lugar de soltar la fruta como el mono con el coco, la dejaron agarrada. Y al final de cuentas, la cultura de Egipto los continuaba dominando de diferentes formas. Y no podían ver a Dios. Y Aarón se influenció por ese miedo de esa gente, por la costumbre de esa gente, y levantó un símbolo pagano, según él, para adorar a Dios. Porque la fe estaba contaminada por el pasado. Y cuando la fe está contaminada por el pasado, es difícil sostener el futuro. No se puede. Entonces Dios viene y les da una ley escrita en el momento en que se da en el capítulo 32 de algo que ya les había dicho allá en el capítulo 19, donde impresionantemente se dio todo esto. Y se les olvidó. Se les olvidó las plagas, se les olvidó cómo los sacó de Egipto, se les olvidó lo que les dijo en el Sinaí la primera vez cuando tronaba y sonaban las trompetas. No eran trompetas sonadas por personas, eran trompetas que sonaban de los cielos. Todo se les había ido. Por eso no pudieron recibir la tierra prometida, porque no transformaron sus mentes, porque no se concentraron en Cristo, que es el que nos dice a nosotros cómo debemos de actuar.
porque continuaron esclavizados a su pasado, a sus familias, a sus amigos, a sus antepasados. Y Dios no solo dice que lo obedezcamos de manera pasiva, Dios dice que lo obedezcamos de manera entendida, renovando nuestra mente. Efesios 10, 17, 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que dice Pablo? Cuando os halléis en diversas pruebas, ¿qué debemos de pedir? No dice que pidamos cosas, dice que pidamos sabiduría, que se nos va a dar a nosotros en abundancia, pero que no tenemos que estar fluctuando entre lo uno y lo otro como una palmera, tenemos que estar claros en lo que queremos. Porque cuando pedimos sabiduría, el espíritu de sabiduría, de revelación del conocimiento, como lo dice Pablo a los Efesios, va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza y que Él, a la que Él nos ha llamado. Y que sepamos también cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Verso 19, y cuál sea la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de la fuerza, de su fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Eso es lo que dice el texto, como lo hablamos el sábado pasado. Escuche la prédica pasada. La fuerza que operó en Cristo para resucitarle de los muertos y sentarle a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y se sometió todas las cosas bajo su poder y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Antes de cerrar con Romanos capítulo 12, verso 1, lo que el texto está diciendo en Pablo es que usted y yo tenemos la capacidad de decir no, la capacidad de rechazar el pecado. Tenemos la capacidad a través del Espíritu Santo. O sea, lo que nos está diciendo el hermano Pablo es que si yo hago algo que va en contra de Dios, lo hago porque yo quiero. Pero yo puedo decirle que no. ¿Y por qué hago las cosas? Porque quiero, porque en mí hay un deseo de satisfacerme a mí o satisfacer a otras personas, como le pasó a Aarón, en lugar de satisfacer a Dios. Aunque yo tengo la capacidad de decir, no, por aquí no se camina más. Ahora vamos por aquí, eso es lo que Dios quiere. Porque tenemos deberes delante de Dios que debemos de acatar nosotros. Deberes como creyentes, deberes como cristianos, como ese pueblo. Ese pueblo debía haber esperado a Moisés y no lo hizo. Presionó a Aarón y Aarón cayó, sucumbió. Cierro con esto para que conversemos, porque es un tema hermosísimo y estaríamos cerrando este tránsito por el desierto. Vamos a entrar a la tierra prometida, pero nos vamos a dar cuenta que los vestigios, las luces de Egipto, acompañan toda la vida al pueblo de Israel. Nosotros continuamos resolviendo como resolvíamos en Egipto. Continuamos pensando como se pensaba en Egipto. Y lo hacemos por una razón en particular, dos razones en particular. Porque todavía somos esclavos en nuestra mente. Y porque malinterpretamos la voluntad de Dios por estar escuchando nuestro propio deseo, nuestras propias voces. Romanos 12, verso 1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí empieza, renunciamos a nuestros deseos, renunciamos a nosotros mismos. Dejamos de escuchar nuestra voz y la voz externa que viene del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente. Pensar como hijos de Dios, pensar como creyentes, pensar con la mente de Cristo. Así que si recapitulamos todo lo que pasó, el problema empezó desde el Sinaí cuando se rechazó la esencia de lo que Dios es. Por eso cuando los espías entraron a la tierra prometida y regresaron y dijeron, no, 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 no podemos entrar ahí, esos son como langostas, son gigantes, nos van a vencer. Pero la mente de Cristo estaba en Caleb y estaba en Josué. No, hermanos, eso ya Dios lo prometió, eso es nuestro, solo entremos. Y entonces el pueblo que tenía mente de esclavo murió en el desierto. Y el otro pueblo que fue enseñado después de que caminaron durante 20 años más, esas personas menores de 20 años que caminaron esos 40 años, perdón, en el desierto, entran a Jericó, pero resulta que a pesar de todo esto que vieron, a pesar de todo esto que vivieron, entran a Jericó con una mentalidad distorsionada también. Y eso es lo que vamos a aprender en la tierra prometida. Es el ciclo. Es el ciclo de nuestro cerebro, es el ciclo de nuestra mente, el ciclo que nos hace volver una y otra vez a resolver como antes. A volver a buscar soluciones donde Dios dice, no busque las soluciones ahí, donde el ciclo debería estar cerrado ya y decir, esto ya se quedó atrás, voy hacia adelante. Debo de poner mis ojos en la meta, debo de poner mis ojos en Jesucristo, debo de caminar hacia allá, no hacia atrás. Que fuera, mis hermanos, que yo caminara hacia atrás. Todos vamos entrando en cierta edad y entre más edad entramos, menos años nos quedan. Por lo tanto, deberíamos de apreciar, cuidar, valorar y aprovechar cada año que nos queda. ¿Para qué? Para cuando estemos en el borde, en el límite de entrar a conquistar lo que nos queda de vida, lo hagamos con entendimiento, con la mente de Cristo. Para que entremos pensando como piensa Jesús y dejar de estar escuchando las voces de otros que nos dicen a nosotros cosas para desanimarnos. Aquí somos familia consanguínea en esta tierra, pero delante de Dios ya no seremos familia consanguínea. No nos daremos en casamiento, dice la palabra de Dios, seremos como ángeles. Aquí Priscila es mi hermana de manera consanguínea, pero en los cielos seremos hermanos en Cristo, ya no tiene que ver nada con esta familia terrenal. Así que hermoso es que seamos hermanos en Cristo y hermanos consanguíneos. ¿Por qué? Porque vamos a poder continuar con nuestro amor, con nuestra compartir en Cristo por siempre. Pero no se queden atados a nadie ni a nada que no tenga la mente de Cristo, porque morirán en el desierto. Moriremos en el desierto si nos quedamos atados a nuestro pasado, a las personas, a la forma de actuar por estar queriendo complacer a los demás porque nos da miedo, como le dio a Aarón, que se levanten contra él y termine haciendo un becerro con buril. Y la excusa es, eso fue lo que salió cuando él mismo lo construyó.
Sus hijos los están viendo a ustedes. Sus hijas los están viendo a ustedes, cómo actúan, cómo responden, qué hacen. Si ustedes en la iglesia aprenden que esto no se hace, pero en su casa, en su entorno familiar, hacen las cosas, el hijo se confunde. ¿Cómo es eso? Allá dice que esto no está bien, pero aquí lo hacemos. Esa factura es altísima delante de Dios. Es carísima. ¿Qué hiciste? Dijo Dios, con los hijos que yo te di, con mis hijos, los que yo te di. Porque los hijos no son suyos. Los hijos son de Dios, son almas que le puso en sus manos para guiarlos a Dios. No guiarlos a nadie más. Es para guiarlos a Dios. Y enseñarles que con autoridad ellos puedan decir, esto no, porque a Dios no le agrada. Esto sí, porque a Dios le agrada. Y que vean en sus padres, en sus abuelos, la autoridad de Cristo diciendo no y sí, porque tenemos el poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos y ese poder está en nosotros y se llama el Espíritu Santo. Así que mis hermanos, terminamos la serie de desiertos hoy, entendiendo que vamos a entrar a la tierra prometida con la capacidad para decir sí o para decir no. Termino aquí. Esto es lo que voy a subir a YouTube y a partir de este momento dejo de grabar